¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión, y junto a los compañeros y compañeras de Espacio y Análisis de Perú, vamos a desarrollar una charla en la cual ellos nos van a mostrar un poco toda la producción cartográfica que están realizando para poder mostrar de manera crítica qué es lo que ocurre con el territorio y en el contexto de pandemias. Y la idea de esta charla está centrada en un objetivo principal, que es precisamente criticar la desinformación o el sesgo generado por los medios de comunicación hacia la audiencia mediante el mal empleo de las herramientas cartográficas, es decir, cómo a través de la utilización equivocada de los mapas podemos generar gran desinformación en el público. Así que bueno, desde ya muchas gracias por su tiempo y bueno, los dejo para que se presenten. Gracias. Gracias. Bueno, hola a todos. En esta oportunidad, gracias a Espacio Geográfico, tenemos oportunidad de presentar el trabajo que hemos venido haciendo desde el inicio de la pandemia en relación con la expansión del virus en Perú. Hemos realizado un gran trabajo, un gran aporte, sobre todo para comunicar desde otra mirada la expansión de este virus, ¿no? En sí, la plataforma, siento, el objetivo que tiene Espacio de Análisis es de compartir información a través de mapas, de la especialización de información y en este caso del virus, para poder tener un acercamiento diferente para comprender el territorio. Esto puede contribuir para la toma de decisiones y también tiene gran importancia sobre todo para la población que no está acostumbrada a ver la información de esta manera, ¿no? Que los medios de comunicación no lo transmiten de esta manera y el enfoque territorial para compartir información no está dentro de estas plataformas de comunicación a nivel nacional, tanto en Perú como en otros países también ocurre. Entonces, con ese objetivo se activa nuestra plataforma que ya desde un inicio tiene el enfoque de compartir esta información y también de contribuir en otros espacios académicos y también de la gestión pública. ¿Por qué no? Porque muchas veces está aislado, sobre todo en nuestro país, está aislado en la visión geográfica, a pesar de que tiene una visión holística, no está considerada importante dentro del desarrollo territorial. Entonces, en ese sentido, venimos desarrollando metodologías de análisis espacial para compartir esta visión y que contribuya, como ya mencioné, a la toma de decisiones y al conocimiento para informar a la población, ¿no? Ahora vamos a empezar a compartirles un poco de nuestro trabajo, el trabajo que hemos venido haciendo en estos meses, que esperamos que sea de su agrado y también que contribuya un poco para mostrar cómo es la realidad, cómo le ha tocado vivir la pandemia a nuestro país desde una visión espacial y territorial. Mi compañero Tarik va a dar el inicio de la presentación. Muchas gracias, María. En efecto, la idea de Espacio Análisis fue un inicio, crear un espacio en el cual quisiéramos transmitir nuestros aportes como geógrafos y geógrafas jóvenes, que era como que ofrecer los servicios y a su vez las bondades que tiene la geografía, pero dentro de este contexto en el cual se dio la pandemia, se vio la necesidad de activar esta plataforma, como dijo María, de poder preponderar los aportes que hace la geografía. Y es de esta forma en la cual Espacio Análisis decidió realizar una serie de cartografías con respecto al Perú, a diferentes escalas, pero se partió desde la idea de cómo esta idea de que los medios de comunicaciones no transmitían cartografías bien elaboradas que podrían comunicar a cabalidad este fenómeno. Entonces quisiéramos comenzar primero conversando y dialogando en torno al mapa inicial que se publicó gracias a la Universidad Johns Hopkins, el dashboard de la expansión de la pandemia. Pero, Tarik, a mí antes me gustaría comentar algo respecto a la cartografía
como herramienta para la comunicación, ¿no? Porque, de hecho, como tú dices, y justamente todo este tema por el cual estamos pasando, no ha sido seguido de una manera correcta por los medios a través de la cartografía, que justamente es esta herramienta que permite una gran capacidad de síntesis para visualizar tanto como que problemáticas territoriales, como las desigualdades socioespaciales, como diferentes escalas, tanto espaciales como temporales, elementos como las actividades económicas, ¿no? Infinitos, etcétera, procesos, flujos, dinámicas, y todo eso permite sintetizarse en el producto de la cartografía, que es el mapa, ¿no? Y a través del diseño y una adecuada semiótica y representación gráfica, ¿no? Es una herramienta de mucho poder para luchar un poco contra la desinformación, ¿no? Y presentar información clara que no tenga un sesgo, puesto que está avalada por datos empíricos. Y es verdad, como lo que tú comentabas, Cristóbal, que es la idea básica de la cartografía, que es informar. Y eso sí que es que quiero yo resaltar cómo fue más o menos la evolución de la cartografía en los medios de comunicación a nivel mundial, de manera somera. Cuando se inició la pandemia, en su foco epidemiológico inicial en Wuhan, China, se decidió diseñar este dashboard de la Universidad de Johns Hopkins con la intención de informar de cómo iba avanzando cada caso a nivel de país, a nivel de cada país a nivel mundial. Si bien fue una forma muy potente para poder transmitir este avance del virus, fue determinante para que ciertos países decidieran cerrar sus fronteras. Pero es ahí donde yo también quiero resaltar cuándo fue la segunda fase en la cual la cartografía tuvo un rol prácticamente ejemplar, pero no fue determinante para que fuera comunicado mediante los medios de comunicación. Una empresa como Esri, que es la que ofrece las plataformas del GIS, le haya decidido habilitar su plataforma para poder habilitar licencias libres, sin costo, representa un gran avance en cómo ellos tenían la intención de resaltar este rol del GIS mediante un análisis desde la geografía o desde distintas otras especialidades. Por eso que yo considero que esa segunda fase fue como que la fase quiebre en cual se puso sobre el tapete la importancia del GIS en el monitoreo de la pandemia. Y una tercera etapa ha sido la síntesis, que es justo cuando los gobiernos deciden liberar los datos. Esa liberación de la data, de la cantidad de casos, ha permitido que se pueda diseñar una pequeña plataforma bastante en equilibrio, que es la plataforma en la cual hay un diálogo entre sector público o gobierno y la academia. Pero es ahí donde también Espacio de Análisis va a tener una forma de poder resaltar el rol de la geografía, que es mediante la comunicación de mapas súper sencillos, en el cual trata de analizar cómo la pandemia se pudo ir pudo generar un impacto mayor en ciertas zonas de nuestro país. Y es ahí que durante estos casi 2 a 3 meses, la producción cartográfica ha tratado de visibilizar las grandes desigualdades socioespaciales que ocurren en nuestro territorio, que es propio de contextos como el latinoamericano. Bien, entonces, en función de lo que ustedes comentaban, ¿por qué nosotros podemos decir que a nivel global y también regional o local se puede hablar del mal empleo de las herramientas cartográficas? ¿Cómo podríamos trabajar esto? Sí, claro, para responder tu pregunta, tengo acá algunos ejemplos. De hecho, el problema con la cartografía que se ha visto actualmente, ¿no?, dándole seguimiento a la pandemia, es que muestra una escala espacial, por ejemplo, demasiado amplia, que no te permite un análisis detallado, ¿no? O sea, yo imagino que muchas personas les hubiera ayudado saber exactamente a qué ciudades llegaban los casos, ¿no? O a un nivel mucho más quizás provincial, ¿no?, incluso de niveles centro poblado, ¿no? Y esto va acompañado de estos mapas, por ejemplo, que no son una representación, en mi parecer, claro de lo que está sucediendo, no estás identificando ahí posibles rutas por las cuales ha accedido el virus a otras provincias, ¿no? Ni los vectores, el uso también de los colores puede ser un poco
poco como agresivo, y por lo general son mapas que te presentan data muy sencilla y las variables que utilizan son muy limitadas, ¿no? O sea, teniendo ya una plataforma así, me parece que dejar el análisis en el número de casos por a nivel departamental, como es acá en Perú, no sé cuál es la denominación política administrativa en Argentina, pero acá en Perú son los departamentos, ¿no? Y tienes otros mapas, por ejemplo, un poco, puedes darle seguir, por favor. Tienes otros mapas donde, claro, la semiótica no es clara y la simbología no señala con claridad lo que está ocurriendo, ¿no? Incluso tenemos mapas como que me presenta información, a mi parecer, muy relevante, ¿no? Que es el índice de positividad de las personas testeadas en las estaciones, por ejemplo, de nuestro sistema de transporte, uno de nuestros principales sistemas de transporte en la ciudad de Lima, que es el metropolitano, que ni siquiera hay un verdadero esfuerzo por tener una geolocalización, ¿no? Una georreferenciación adecuada de las estaciones de ubicación exacta, ¿no? en el espacio, en la ciudad. Y por otra parte, ese tipo de mapas que también cejan la información al hacer parecer que la situación está mucho peor a lo que realmente podría estar, ¿no? Lo que se está empezando a trabajar como la espectacularización de la pandemia también, el hecho de mostrarte imágenes con el contador avanzando, con el tablero sobre todo el que tenemos acá en imagen del de John Hopkins, que es como que constantemente te iba mostrando los casos que crecían y bueno, quizás la información puede llegar a ser buena, pero la manera en que se trabaja es lo que está mal en sí, este claro. sentido. Porque también, o sea, si te quedas en un análisis a nivel de casos nomás, como que no puedes tener una verdadera representatividad del impacto de la pandemia a un nivel territorial, ¿no? Porque de eso también tienes que tomar en cuenta el número de población, por ejemplo, que está viviendo en esa región o en ese distrito, ¿no? Puedes tener una población de 10 millones y tener 2.000, 5.000 infectados, y eso quizás puede resonar mucho en un ambiente, pero cuando lo comparas con otras ciudades que tienen una tasa de contagios mucho más altas en relación a su población, ¿no? Es como que te permitiría realmente identificar cuál es el verdadero avance de la pandemia, ¿no? Y dónde está teniendo un verdadero impacto, ¿no? Que justamente a eso apuntamos, ¿no? A tener una representación mucho más clara del territorio y del avance de la pandemia, ¿no? Y justamente esto es parte de nuestra propuesta. Si está más interés, con mayor interés en conocer un poco más, pueden seguirnos en redes, tenemos mucho más cartografía, ¿no? Pero acá lo que hemos hecho es, bueno, en un principio adquirir la data, que no estaba libre hasta cerca de 2 meses de avanzada la pandemia, ¿no? Del número de contagios, ¿no? Y siempre se veía un poco como que la ciudad capital, que tiene en el Perú 1/3 o incluso más de 1/3 de la población total del país, como un gran círculo rojo, ¿no? Pero cuando comparas con otras regiones, realmente la realidad es que en tasa de contagios tienes regiones que están incluso peor que la capital o igual de mal, ¿no? Y también hacer esta distinción, ¿no? Entre la ruralidad y los elementos y las ciudades, ¿no? Como que los espacios urbanos es también muy importante, porque la pandemia afecta muy distinto las ciudades que en los espacios urbanos. Son espacios muy distintos en el sentido de que la población se encuentra mucho más dispersa. Entonces, si haces un análisis a nivel de ciudades, ya no es propicio, sino más bien a nivel de todo el distrito, ¿no? Eso es un poco de nuestra propuesta. No sé si quieres comentar. Claro, yo precisamente les iba a preguntar porque la realidad es que en la página de Instagram, que después dejamos el link por acá arriba en una tarjeta, ustedes habían subido un material que la verdad que estaba muy bueno, y que, digamos, que estamos de acuerdo claramente que es una alternativa posible a lo que estamos planteando. O sea, las imágenes que vimos anteriormente son cartografía que más que nada tiende a lanzar la información a aquel que lo quiera mirar, pero sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de
de análisis crítico de lo que está mostrando, más bien números, más bien colores, esto que decíamos de espectacularizar un poco el impacto territorial de la pandemia, pero no hacer ningún material cartográfico que sea mucho más funcional o mucho más utilitario, que después de todo es una de las tres funciones principales de la geografía, que lo que nosotros podamos producir pueda después aplicarse a otros ámbitos, y en este sentido me parece que el material que ustedes tienen como para mostrar es algo que puede servir como punto disparador para pensar otro tipo de cartografías que incluso yo no he visto que se desarrollen en otros lugares. La verdad que es algo muy bueno, así que creo que como alternativa tienen mucho para contar, me parece, así que no los dejo hablar tranquilos. Sí, ahí yo quería agregar que, bueno, como dices, nosotros tratamos, al ver los ejemplos que Cristóbal ya mostró, al verlos tratamos de hacer la información cartográfica que no solamente esté dirigida y accesible a un ámbito académico, hablando de lo relacionado a la espacialización y a la cartografía, que es un círculo muy pequeño, ¿no? Que los geógrafos, los arquitectos, los sociólogos o las ciencias sociales pueden manejarlo, pero sin embargo también tratamos de ir un poco más allá a personas, a ciudadanos comunes y corrientes de otras especialidades que puedan ver el mapa y el mapa hable por sí solo, ¿no? No necesita de una comprensión muy alta para poder entenderlo, ¿no? Porque el mapa tú lo ves y sin necesidad de te expliques, si lo vas observando y guiándote por la leyenda que tiene, que siento que son muy claras en todos los gráficos y mapas que hemos transmitido en nuestros portales, son completamente entendibles. Entonces hemos tratado de no hacerlo netamente académico, que muchas veces esa es la complejidad que tiene la academia, ¿no? El poder transmitir la información, que no sea información dura para la población y que pueda ser entendida, y también para conocer nuestro territorio, ya que como ciudadanos tenemos este rol para poder también participar dentro del desarrollo de nuestras ciudades, de nuestros barrios, de distritos en general, ¿no? Y acá en estos dos mapas que ponemos de ejemplo, podemos ver claramente que si diferenciamos por regiones, si diferenciamos por norte, sur, el Perú es sumamente diverso geográficamente y no solamente se basa en poner el número de casos por departamento, ¿no? Transmitir información no solamente es darte qué departamento tiene el número de casos mayores y qué departamento tiene menos casos, sino también poder reflejar un poco cómo se distribuye, marcando estas diferencias entre grandes ciudades y entornos. Por ejemplo, aquí en el norte, en la zona norte, se puede ver claramente que bueno, la zona costera es la zona más poblada de nuestro país, tiene aproximadamente el 70% de población, que se concentra en la zona costera, en toda la zona costera, y la zona norte es la principal, ¿no? Y aquí se pueden ver todas las grandes ciudades y son los principales focos de contagio, ¿no? En cambio, si comparamos con las zonas rurales, es muy bajo, solamente hay algunos distritos que tienen muy alto, y esto se relaciona básicamente a un elemento geográfico, bueno, geográfico-antrópico, que son las vías principales que conectan las grandes ciudades y también algunos entornos rurales, básicamente por el flujo económico que hay entre cada región, sobre todo en la franja costera, que es nuestro principal corredor económico para el país, ¿no? Entonces, las carreteras en la costa norte tenemos una vía que la llamamos la Panamericana, que articula todas estas grandes ciudades y básicamente es uno de los elementos principales para el contagio. Por otro lado, también la región oriente la región oriente ha sido otra de las regiones que se ha visto gravemente afectada. Necesito aclarar que la zona norte, porque mostramos estos dos mapas principalmente, es porque la zona norte y la zona oriente, que es la Amazonía de nuestro país,
han sido las más afectadas en cuanto no solo en la expansión del virus, sino también el impacto en salubridad que ha tenido, en la salud de la población que ha tenido, y la atención a esta ha sido bastante complicada para el Estado atender. Se han puesto en situaciones críticas, sobre todo en la Amazonía, porque se vincula, la Amazonía no tiene carreteras, a diferencia de la costa de la costa y la sierra de nuestro país, no tiene carreteras, sino hay un sistema fluvial que articula las principales ciudades, y la accesibilidad es sumamente limitada, sobre todo para las zonas rurales, que donde están las comunidades nativas, los que que ya son, antes de la pandemia, ya son consideradas como poblaciones vulnerables, y más ahora con la pandemia se ponen en estado de emergencia, ¿no? Entonces quería marcar esas diferencias, y creo que con estos mapas lo mostramos muy bien. Y para finalizar, agregar que en la costa, en la región oriente, esta limitación de accesibilidad física que se tiene, no solamente ha limitado, por un lado ha limitado que el virus se expanda, pero por otro lado también ha limitado la accesibilidad a medicamentos, y también a tener la contabilización del número de casos que va aumentando, porque es por noticieros y por información independiente que se transmite en los medios de comunicación y redes sociales, se ha podido saber que hay muchas comunidades nativas que están al 100% de contagios, pero sin embargo no son transmitidas o no son contabilizadas por el Estado, y tampoco son atendidas. Entonces esas brechas de accesibilidad son bastante grandes, y hemos tratado de mostrarla en cada uno de nuestros mapas que hemos transmitido en nuestras redes sociales. Como estaba comentando mi compañera María, el rol de esta cartografía nos ha permitido realmente sintetizar estas dinámicas totalmente nuevas que ha generado el virus y que se han adaptado a nuestro territorio tan complejo. Si bien cuando inició la pandemia nosotros veíamos que solamente en Lima se concentraban los casos, y se hablaba mucho de que probablemente la pandemia iba a ser corta, se evidenció que esta complejidad del territorio fue siendo cada vez mermada o condicionada a cómo la población requería reactivar su economía. Y es así que las carreteras terminan siendo los vectores de contagio desde las grandes ciudades hacia los entornos rurales altamente vulnerables, como han sido las comunidades nativas, las reservas comunales, los piacis, que son la población en aislamiento voluntario y en contacto inicial. Entonces, nosotros como geógrafos vimos esta gran aporte, como podría ser el tema de sintetizar lo que viene acá, a lo que viene el año y a lo que viene los sucesivos años, porque realmente la pandemia ha marcado un hito en la historia de la humanidad. Entonces, esta idea de la nueva normalidad es también que se adapta a nuestro territorio. Tener que convivir con este virus en zonas de nuestro territorio donde preponderan actividades informales e ilegales o extractivas que no se condicionan a una economía de un hogar, sino economías que están conectadas, que están totalmente globalizadas, que requieren seguir yendo a ese ritmo, como es la economía del oro, la economía de la hoja de coca, la economía de los hidrocarburos, la economía de la madera. Entonces, es ahí en cual estas zonas donde se intersectan los ejes regionales con los ejes nacionales, es donde el virus circula y es transportado por nosotros. Entonces, nosotros como geógrafos hemos tratado de tratar de plasmar de la mejor manera el aporte de la geografía, porque consideramos que la geografía puede dar, más que herramientas, dar aportes relacionados a mejorar la realidad de nuestro territorio, a disminuir las desigualdades socioespaciales, poder aportar en las políticas públicas. Y es así que también hay aliados desde la academia, aliados como colegas de otras especialidades. O sea, haber podido diseñar este mapa no habría podido ser si es que ciertos actores determinantes como la Sociedad Geográfica de Lima, que nos apoyó en mejorar ciertas
dificultades en poder realmente plasmar muy bien un mapa y poder crear una leyenda a cabo del día en cual sea fácil para poder tomar una decisión, o como colegas de geografía que tienen sus páginas en Instagram como Mapeap, que mostró ese primer mapa en el cual el presidente de nuestro país, Martín Vizcarra, mostraba los principales focos de posible contagio en el transporte público, pero con un mapa a una escala muy grande en el cual simplemente desinformada, porque nadie va a saber que un mapa a nivel departamental vas a poder ver la estación de un metro. Entonces, esos aportes que son pequeños han ayudado también a que la geografía pueda mostrar su rol. Más allá de grandes empresas como Esri, que habilita sus licencias, es ahí donde nosotros como actores y ciudadanos mostramos lo que realmente puede hacer la geografía, y es lo que nosotros queremos también resaltar como jóvenes que hemos egresado y que tenemos especialidad, ciertas herramientas para aportar. No, la verdad que el trabajo sobre todo este último mapa con el que ustedes estarían cerrando todo lo que es el proceso de cartografiar la pandemia en Perú, por decirlo de alguna forma, me parece que es como un producto que termina de resaltar todos los ingredientes que se pueden llegar a considerar al momento de pensar críticamente la pandemia, y no solo eso, sino que ustedes también lo cartografiaron, el hecho de dar visibilidad, por ejemplo, a lo que son minorías, que por lo general siempre, eso nosotros lo vimos acá en Argentina, el hecho de que parece que solamente es un problema de grandes ciudades, o que solamente es un problema de algunos sectores de la población, y que el problema también, cuando empezó a visibilizarse sobre todo en asentamientos precarios, es como que ahí empezaron a decir, bueno, pará, no, la pandemia también llegaba a estos lugares, pero nunca lo tuvimos en cuenta. Entonces, el hecho de que ustedes puedan mezclar todo lo que son actividades económicas con principalmente uno de los factores principales en lo que es la dispersión del virus, que no es solo la población, sino también la infraestructura vial, transporte público, rutas. Hemos tenido casos también acá en lo que es la provincia de Neuquén y Río Negro de casos positivos que se daban en parajes de quizás 50 habitantes o menos de 50 habitantes, y que correspondían a personas que iban con el automóvil en la ruta y paraban a comprar algo en un kiosco y seguían viaje, y ese único contacto había servido para que llegue el virus ahí. Entonces, creo que el hecho de reconocer cuál es el problema, cuáles son los factores que inciden para que se produzca la expansión del virus en cualquier país, o ya sea a nivel global, y que ustedes tengan la habilidad, o hayan tenido la habilidad de poder cartografiarlo, me parece muy bueno, y como les dije antes, o sea, es un trabajo que hasta ahora por lo menos no he visto, y la verdad que como geógrafos en ese sentido está bueno darlo a conocer, porque en muchas ocasiones la geografía siempre tiende a vincularse más para lo que es tradicional, o sea, es mostrarte el mapa como vimos al principio, de un mapa más bien sencillo, o lo que creo que a todos nosotros nos pasó cuando estudiamos geografía, que es lo primero que te preguntan es, bueno, decime cuál es la bandera de, o la capital de, o dónde queda tal país, como si eso fuera lo único que la geografía pudiera mostrar, y que en parte ha contribuido, creo yo, con tirar a la geografía o dejarla un poquito rezagada respecto a otras ciencias. Y bueno, creo que este trabajo es como un puntapié inicial que están haciendo ustedes para no solo ustedes continuar en esta línea, sino también alentar a otros y a otras que quieran hacerlo. Así que la verdad que buenísimo. Sí, de hecho, Rodrigo, muchas gracias por tus palabras. Nos caen muy bien tus comentarios, la verdad. Nos da como que bastantes ánimos de seguir adelante con esto, y además queremos agradecerte por tu espacio, ¿no? Y también agradecerte por la producción que haces, porque permites que personas nuevas como nosotros, ¿no? Como que generar un diálogo, ¿no? Y eso se va a difundir, ¿no? Incluso en esta ocasión fuera de nuestro país, ¿no? Y nada, también queremos invitar a que todas las personas sigan tu página y nos sigan a nosotros,
Ahorita creo que María del Carmen va a hacerles un comentario más, y eso sería por mi parte todo. Sí, agradecerte también, Rodrigo, por el espacio y por las palabras que en verdad, como dice Cristóbal, son muy animosas para nosotros para seguir elaborando este tipo de información, seguir compartiendo este tipo de información. De hecho, ya venimos viendo bastantes frutos positivos en el público que nos sigue, y eso es muy motivador para nosotros, para nosotros como geógrafos. Nuestra carrera no es la más conocida en nuestro país y tampoco fuera, entonces contribuir de esta manera a que la geografía sea conocida, y sobre todo la geografía de nuestro país, comprender más allá de lo físico, lo social y la diversidad social y las brechas sociales que existen en nuestro país, cuestionarnos eso es muy importante para no solamente, para también contribuir con el desarrollo de nuestro país, ¿no? Entonces, ya para cerrar, que pueden cualquier consulta, cualquier aporte que quieran hacernos, estamos abiertos a responder. Pueden escribirnos al correo consultas-espacio-análisis, o también por las redes sociales, en Facebook y en Instagram nos encuentran como Espacio y Análisis, y estamos dispuestos a cualquier propuesta, cualquier consulta, duda que les haya quedado de esta información. Y bueno, con esto cerramos, por así decirlo, el tema de la pandemia, cerramos la información que hemos ido contribuyendo. Consideramos que es muy importante lo que ya hemos compartido, y queremos abrir espacio para otros temas que también son importantes para nuestro país, ¿no? Que también se han ido dejando de lado con todo el tema de la pandemia, toda la información académica, toda la información en los medios de comunicación ha sido sobre la pandemia. Entonces, vamos también a dar importancia a otro tipo de información que también es muy importante para el público que nos sigue, y también para contribuir con el conocimiento. Bien, perfecto. Y bueno, desde ya los invito a que dentro de algunas semanas podamos hacer otro encuentro también, para continuar viendo todo el producto que están realizando, que la verdad que, como les dije, es muy bueno. Así que gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Estamos Gracias a ahí ti, Rodrigo. Bueno, en comunicación. nos estamos viendo en contacto, entonces. entonces. Hasta luego.